Hoy trabajaremos con el género narrativo, subgéneros, estructura y elementos de la narración. Veremos un concepto básico y muy resumido de género narrativo. Es una expresión literaria escrita en prosa, en la que se relata una historia en la que los acontecimientos pueden ser imaginarios o no. Se incluyen los personajes y se describe detalladamente cómo cada uno de ellos se desenvuelven en el transcurso de la obra, sus sentimientos, sus pensamientos y la manera de ver las cosas y los obstáculos que lo afectan. Las características principales del género. Se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios, en un tiempo y espacio determinado, a través de personajes. En este género, el autor crea personajes para expresar ideas y emociones a través de la historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. Las diferencias son claras, el cuento es corto, presenta historias simples y con pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que se entrelazan entre sí, donde se presenta una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, es un relato corto, muy breve, y la fábula tiene un fin didáctico y a la vez elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubican en medio de la situación inicial, donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a la situación final. Las partes del cuento son inicio, desarrollo y nudo, desenlace. En el inicio, el narrador nos presenta a los personajes y en el desarrollo se presenta el conflicto, en donde se genera una tensión y suceden los hechos más importantes. Desenlace. Se resuelve el conflicto y se suele dar el clímax. Por último, los elementos de la narración son el narrador, acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es dónde y cuándo se realiza la historia de la narración.